Sin él hubiera muerto de tristeza. Leído. Bueno, entonces ya vieron más o menos de qué va la cosa, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar de la novela y vamos a empezar por unas cosas que yo anoté para que nos des un poco de claves de la novela. Cuando tú escribes este primer tomo, que se llama El pianista que llegó de Hamburgo, supongo que por la ambición literaria de escribir un quinteto, que no es fácil, tuviste que tener en cuenta algunos otros títulos, por lo menos inconscientemente, ¿cierto? Por ejemplo, a mí se me viene a la cabeza el Santo Oficio de la Memoria de Mempo Giardinelli, por esa recurrencia de la memoria. Se me viene el Cuarteto de Alejandría de Lorenz Dorrel, se me viene el Quinteto de Aviñón, se me viene la obra completa de Marcel Proust, que son obras muy ambiciosas en términos de página, pero también ambiciosas en términos literarios. Entonces, cuando tú escribiste el Quinteto de la Frágil Memoria, ¿cuáles fueron las razones que tuviste para escribir una obra así en un país que justamente tiene una memoria muy frágil, una frágil memoria? Yo dejé de publicar novelas durante 20 años, porque cuando yo empecé a escribir libros sobre la violencia, en el país no querían literatura de la violencia. Nunca el país Colombia ha querido que se le hable de la violencia, porque quieren tener como eso alejado, callado, perdón y olvido, silencio, dejemos pasar eso toda la vida, desde las guerras civiles. Entonces, cuando se estigmatizó el tema de la violencia en Colombia en la literatura, nos dedicamos, mi generación, a escribir novelas intimistas. Entonces nos fuimos a hablar de la relación de pareja, de los conflictos de la pareja, de la música, de la rumba. Y entonces yo escribí mi segunda novela, que era Irene, que sin dejar el problema social, porque ellos también estaban involucrados en el desarrollo de la sociedad colombiana, era una alegoría más a la poética de la novela que a la memoria misma. Y mi tercera novela, 6 hombres, una mujer, también era esa, y sobre todo era una novela que yo quería escribir sobre la generación mía, que siendo revolucionarios en la universidad, habiendo sido militantes de partido, muchos de ellos terminaron siendo ministros, rectores, embajadores. O sea, y hay ahí en esa novela una gran nostalgia de la política, la ideología, frente a cómo esas series de personajes que están ahora en el poder, Karamonovich, por ejemplo, en el fondo había un gran dolor y un gran cuestionamiento, porque al convertirse en burgueses y de la clase pudiente y la clase dirigente, en el fondo estaban regalando su ideología al poder que estaba haciendo la guerra. Entonces, internamente, eso debió ser un conflicto muy grande. Y uno, con su novia de universidad, su novia linda, con la cual recorría la Nacional, iba al Parque Freud, que oía Serrat, que oía Víctor Jara, finalmente termina casándose con la hija de un burgués de la clase pudiente y del poder, y entonces vive la gran nostalgia, y por eso termina buscando a su novia de infancia por una ciudad como Bogotá, y borracho se encuentra con otros borrachos y les habla tanto de ella que terminan enamorados de ella, esos 6 hombres. Uno es militar, un poco de personajes muy lúgubres, y entonces se desperdigan, se van por toda la ciudad a buscar a Ruth Masabel, su amor de siempre, y viene todo el conflicto existencial. Cuando yo me di cuenta que todo eso que tenía que ver mucho con mi vida y mi generación, dije yo, mi vida no es tan interesante como para hacer un libro, que eso es lo que creen muchos escritores. Escribir sobre la vida de uno, eso es muy elementario y ridículo. Entonces me dediqué durante 15 años a estudiar la historia de Colombia, y dije, voy a escribir eso que a nuestra generación nos pedía, que dice: la literatura y la novela de la violencia no ha sido escrita.
y es imposible escribirla, y discutía yo con Arturo Alape, y discutía yo con Eutigio Leal, todos los marxistas de la época que hacían literatura y que decían que la violencia, porque se hablaba de la violencia, y yo llegué a entender que el problema no era la violencia, sino que era la guerra. La violencia es una parte del 50 en adelante, la guerra de Laureano Gómez y de Mariano Ospina, que fue una parte de nuestra historia. Y me dediqué a documentar, a estudiar, a hacer cuadros, a mirar cómo había sido el desarrollo de nuestra historia para escribir una novela. Yo no pretendía, dije yo, no me importa que sea larga, que sea corta, voy a escribir esto y empecé. No escribí 5 libros, escribí solo un libro. Que yo empecé a escribir y escribir y escribir y escribir y escribir, y cuando me di cuenta eran 2.500 páginas. Y nadie iba a publicar un libro de esos. Cuando yo cerré el libro, sufriendo mucho, porque yo sufro mucho escribiendo, sobre todo por la temática, soy muy visceral. Yo no soy de los que dicen que, ay, qué alegría escribir, no, para mí es muy fuerte esto. Entonces, después de escribir ese libro, me di cuenta que editorialmente era imposible, ¿no? Y me di cuenta que en distintas épocas, en todo el libro, que era grandísimo, sagas y personajes que iban a ir,